¿Cómo están, compañeritos? Bien, profe, bien. Muy bien. ¿En qué nos hemos quedado, compañeritos? Maestro, muy buena tarde. El día de ayer, bueno, comenzamos ya ahora sí con el tema dirigido con respecto a los principios constitucionales. Primero, pues hablamos, bueno, nos dio una introducción sobre los derechos fundamentales. También en algún momento empezamos a revisar lo relativo a derechos humanos, derechos fundamentales, derechos procesales. Eh, Surgen de los derechos fundamentales los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, tercera, y posteriormente, bueno, nos enseñó en una diapositiva los derechos civiles, una lista de todos los derechos que se pueden incluir, y posteriormente comenzamos ya con el estudio de, digamos así, algunos criterios jurisprudenciales. El primero que fue el de derechos humanos, obligación de respetarlos en términos del artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política Mexicana de Estados Unidos Mexicanos, y concluimos con el principio de progresividad de los derechos humanos. Perfecto. Vamos a enfrentarnos eh, dentro de lo que es ya el sistema penal acusatorio. Sí, querida Kika, vamos a enfrentarnos dentro del sistema penal acusatorio a la realidad de la afectación de derechos. No podemos nosotros llevar un procedimiento con la única función de que se respeten las reglas, ¿sí? A lo mejor de manera muy general ese es el concepto que todos tenemos. Que se respeten las reglas, simple y sencillamente, por cuanto a la forma del procedimiento, por cuanto a las cuestiones probatorias, por cuanto a la metodología, etcétera, etcétera. Pero en realidad esto es verdaderamente muy profundo. Esto da sentido verdaderamente a la carrera, porque estamos creados para defender. Estamos creados para defender.
comúnmente abogados, la palabra advocare, hablar por el que no puede, es porque durante todo el procedimiento una persona la pueden estar acusando de algo que no tenga que ver con su identificación como ser humano, que él haya sido o no haya sido, sino que también pudo haberlo hecho, pudo llevarlo a cabo, ¿sí? Pero sin en cambio, por las excluyentes de incriminación, estar, no puede aparecer como una persona sentenciada. Teóricamente, responsablemente, pero también durante todo el procedimiento vamos a ver cómo todos estos principios en algún momento aparecen violentados. Ya tuvimos la oportunidad de ver ayer algunos de ellos. Hoy tenemos que continuar. Me parece que nos toca el principio de inmediación. ¿Alguien quiere hacerme el favor de darle lectura? No todos, no se amontonen, no se peleen tanto. El servidor, maestro. Adelante, Buenas tardes. buenas tardes. Registro digital 2020-268, instancia, primera sala, décima época, tipo jurisprudencia. Principio de inmediación como herramienta metodológica para la formación de la prueba. Exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del nuevo sistema de justicia penal, se advierte que para el poder reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona deben ser precisados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esta manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir, sin intermediarios, toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no solo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Artículos relacionados constitucional, artículo 20, inciso A, fracción segunda, Ley de Amparo 173, fracciones primera, segunda y tercera, Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 4. Es todo. Artículo 4. Escuché 4 o 9. Sí estaban pelando a Miguel Ángel o ni lo pelaron, Sí, dijo 4. pero en la diapositiva dice 4.
No, es artículo 9. Entonces, ¿por qué nadie brincó? ¿Todavía están dormidos? Pensé que usted le iba a hacer el señalamiento. Ah, gracias, querido Guito. Ponga mucha atención, sí, mucha atención, por favor. ¿Por qué surge este problema? Recordemos que siempre debemos de tener una perspectiva retrospectiva, sí, y a su vez comparativa. Retrospectiva, ¿por qué surge el problema? Y posteriormente hacer un comparativo de nuestra situación, inclusive con otras legislaciones, otros estados, otras repúblicas, para ver cómo verdaderamente si estamos en lo correcto o no, o si podemos modificar esto, o si conviene hacerle algunos ajustes. En el pasado, desafortunadamente, mm, los jueces nunca estaban al momento de las audiencias. Inclusive, por estudios que se hicieron hace ya unos años, a todos aquellos que fueron sentenciados les preguntaron si conocían al juzgador o a quién lo sentenció. Y la mayor parte, pues fue coincidente, no lo conocemos, no sabemos quién es, nunca tuvieron contacto con él, de ninguna manera. Eso por un lado. Por el otro lado, hay ciertos factores que deben de comprenderse. La importancia por el conocimiento que éste tiene. No puede delegar esta valoración de sus conocimientos técnicos, de esta valoración que se lleva a través de la sana crítica, ¿sí? Por la experiencia que podemos decir tiene como juzgador. No puede ser delegada como en el pasado. En el pasado, pues, los secretarios de los juzgados habilitados precisamente, pues eran quienes podían emitir inclusive sentencias, ¿sí? Esto lo veíamos en el sistema pasado. Estos jueces habilitados porque no estaban los titulares. No es que no tengan una capacidad, no, pero se supone que el juez requiere la capacidad máxima. También el hecho de valorar las pruebas. Valorar las pruebas, primero por cuanto a su recepción, su desahogo y ahora sí, su valoración. Pero este criterio todavía trae un punto bastante bueno, increíble, la famosa paralingüística. Les he mencionado muchas veces y les he pedido en reiteradas ocasiones que prendan sus monitores, ¿cierto o no? Me gusta asociar mi petición con este criterio. Si nos damos cuenta, nos señala dentro del proceso legislativo. El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir la responsabilidad penal de una persona deben de ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez de una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba la cual exige este contacto directo y personal que debe de tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir sin intermediarios toda la información de las pruebas personales, es decir, no solo el contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen, cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina ha denominado componentes paralingüísticos. En algunas de las maestrías se está impartiendo una materia denominada kinesia. La kinesia es la que nos permite poder ver de una persona ciertos mensajes no verbales, pero que deben de ser tomados en cuenta para crear una convicción. ¿A quién está mirando?
si está titubeando, si de momento llega a tener una pausa, si está tratando de buscar una respuesta o inventándolo. Por ello, siempre que yo les pido el favor de que tengan prendidos sus monitores, es para ver precisamente el grado de concentración que tienen y también ver su posición para ver si verdaderamente lo que están diciendo tiene una razón de ser, tiene un fundamento, tiene una lógica sobre todo. Repito, mil disculpas. La inmediación es muy importante porque antes los jueces nunca estaban en las salas. Primero deben de sentir el calvario total que se vivía. Algunos sí pudieron verlo, como Miguel Ángel Bautista Franco. Imagínense que llegan a un juicio, a una audiencia, y le preguntan algo a la persona que está declarando. Ya le formularon la pregunta e inmediatamente salta la secretaria escribiendo. Eso ya está contestado, licenciado. Oiga, pero le estoy preguntando a él. Sí, pero ya está contestado. Es más, aquí está. Y se ponían a buscar en la causa. Mire, aquí dice, él dijo que a las 7 de la noche. O él dijo que no sabía. Oiga, pero pues lo estoy. Sí, pero ya está contestado ahí. Y dices, en la madre, no me deja preguntarle. En otros momentos, cuando les hacíamos preguntas, ¿sí? Eh, ellos, o se supone la secretaria, tenía que explicarle a la persona que le están preguntando y casi casi le daba toda la respuesta de lo que debía de decir. Todo orillado, todo orillado a través de esto que nosotros hemos visto en los interrogatorios. Las preguntas que resultan cuáles, las sugestivas, porque le están sugiriendo una respuesta. ¿Verdad? Entonces usted por eso, como no lo vio, pues por eso fue que se atravesó, ¿no? Pero pues ya le está diciendo qué decir. Y dices en la madre. Preguntas que eran ni siquiera relacionadas, o por el contrario, si no estaba una de las partes, ¿verdad? Usted estaba en el estado de ebriedad. ¿Tomó usted algo? Sí, pues como 6 caguamas y 2 litros de caña. Y la secretaria se sonroja y voltea a ver al abogado que está ahí. A ver, permítame explicarle bien. ¿Verdad que tú no tomaste nada, nada más una cerveza a la mitad? Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto. Y la secretaria se volteaba, sí, ¿qué dijo? Porque no lo había escuchado bien. Y sobre todo, que cuando llegaba a haber alguna pregunta que le era incómoda a la secretaria, dependiendo de quién le había dado dinero, ¿sí? Entonces llegaba el secretario de la sala, el secretario de acuerdos. Oiga, fíjese que hay esta pregunta. No, deme el uso de la voz. No al lugar por esto y esto. Y ahora, no, pues no, él dice que no, se acabó. Pues vamos corriendo con el juez. Y al ir con el juez se encerraban en su despacho. Y gracias a esto, sí, ¿sabe qué? Siempre sí o siempre no. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. ¿Alguno de ustedes vivió eso? Parece que Hugo Áviles, parece que Miguel Ángel Bautista Hugo. Maestro, justamente cuando salí de la facultad, entré en un despacho de un subprocurador, yo creo que sí la ha de ubicar, Bertoldo Reyes. Y bueno, brevemente en mi estancia por allá, pues me tocó a los 2 días empezar a llevar audiencias. Y justo así como lo está describiendo usted, ahí en Pacho Viejo, pues se desarrollaban así las audiencias. Todo lo tratábamos directamente con el secretario escribiente, le decíamos el de la mesa. Y bueno, pues lamentablemente a veces uno tenía que llegar a ciertos acuerdos, pues tratando de beneficiar, de lograr algunas cuestiones. Pero sí, me tocaba ver siempre a la juez encerrada en su despacho y solamente recibía cuando ya sabe, iba a haber algún acuerdo, pues no adecuado.
Ya sabe a qué me refiero. Pero fíjense que es sentir. Imagínense haber estudiado, imagínense tener la convicción de la realidad y que de momento lleguen y la secretaria o el secretario haga preguntas a conveniencia. El Ministerio Público no hace eso cuando el imputado habla y cuando el agraviado habla. Este desbalance es tortuoso. Créanme que sales encabronado, molesto, desanimado, totalmente, total y absolutamente. Inclusive todavía en algunas materias y en algunos tribunales, los jueces están en las audiencias, los jueces civiles, los que llevan asuntos mercantiles, los que llevan asuntos laborales, ¿no? Entonces, en realidad no hay un orden, no hay ni siquiera ese orden. Entonces, repito, esto es doloroso hasta los huesos, porque no se te permite hacer nada, no se te permitía hacer nada. Hoy la inmediación nos dice, tiene que estar el juez. Tan solo para poner orden, lean el artículo 354 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si me permite darle lectura, maestro. Por favor, Artículo 354. Dirección del debate de juicio. El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que corresponda, tomará las protestas legales y moderará la discusión. Impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo resolverá el tribunal. muy bien. Ahí tenemos varias reglas que son muy profundas por cada una de ellas. Pero repito, la inmediación. Nosotros debemos de hacerla valer no solamente por la asistencia del juez, ¿sí? Por la inasistencia del juez, no, sino que al menos él debe de llevar a cabo tanto una recepción, ¿sí? Esta recepción de la prueba, su desahogo, esta interfaz que va a existir entre los argumentos de las partes para poder allegarse a aquello que conocemos como una convicción total, para poder de él decir prueba por prueba cómo fue que llegaron a convencerlo de la realidad de las dos teorías del caso. Entonces el principio de inmediación, repito, también tiene un punto importante, ver las reacciones de las personas al momento de declarar. Él puede darse cuenta cuando una persona podría estar mintiendo o podría estar neceando, ¿sí? En algo y esa convicción que le va a dar solamente está tratando de incriminar, solamente está tratando de inculpar, solamente está tratando de beneficiar, solamente está tratando de evadir o de confundir por la forma en la que las personas pueden hablar. Este principio de inmediación, desde luego, como vemos al final, se encuentra en el artículo 20 constitucional, inciso A, en su fracción segunda, ¿sí? Al igual que se encuentra en el artículo, en la ley de amparo, en el 173, fracción primera, segunda y tercera. Lean su ley de amparo en su fracción primera, segunda y tercera. Y mencionen un ejemplo de cada fracción.
¿Alguien quiere hacernos el favor? Un fundamento en el artículo 66, maestro, le procedo a dar lectura. Sí, adelante. Artículo 173, apartado B del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Fracción primera. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. Fracción segunda. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. Fracción tercera. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. Estos tres nos arrojan a otros tres principios, a otros tres extremos constitucionales. ¿Cuál sería el primero, el segundo y el tercero? Razonen un poco. Les vamos a preguntar a quienes tienen sus monitores apagados primero. Razónenlos, por favor. Hugo Áviles. Maestro, en la primera fracción se desarrolla cualquier audiencia si la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distintas a la prevenida por la ley. Yo considero que sería el principio de inmediación y también el de legalidad, porque bueno, se saldría de lo que está establecido en la norma para que se lleve a cabo el proceso. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el artículo 346, en su fracción cuarta, ¿qué señala, abogado? Si me permite, le doy lectura. Adelante. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas con este código para su desahogo. Se refiere a la exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Lean el 371, por favor. Términos del 66. Miguel Ramírez. Artículo 371. Declarantes en la audiencia de juicio. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle. Advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia, serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas en que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Fíjense. Imagínense que están dentro de la audiencia de juicio y todos los que van a declarar están adentro de la sala. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocasionaría eso? En términos del artículo 66, todos se pondrían de acuerdo para dar una sola y misma versión. Fíjense e imagínense. Van a declarar cuatro personas. Pasa el primero y dice una cosa, y el que está sentado dice, ah, sí, 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 ya vi que dijo a las 9, y cuando le hicieron preguntas dijo tres, y dijo gorra azul, y dijo que estaba en la esquina. Perfecto. Pasa el segundo, que está dentro de la audiencia, escuchando al primero, y sus preguntas pues van a ser acordes a lo que dijo el primero, el tercero, el cuarto, ¿cierto? ¿No? Es por ello que esto nos dice, ¿sabes qué? No? Tienes que ponerlos en un lugar separado e irlos llamando poco a poco
para que vayan entrando, uno entra, termina, sale, se va y así sucesivamente para que no exista un trato entre ellos. Pero si ellos están todos dentro de la audiencia y están escuchando y gracias a las respuestas pudieran acomodarse, ¿eso sería algo ilegal o no? Sería ilegal porque legalmente no pueden hacerlo. Legalmente deben de estar en un lugar separados para que esto se suscite, ¿cierto o no? Viola la legalidad que está señalando Hugo en el 173, inciso B, fracción primera, y en todos los aspectos. Imagínense que empiezan a declarar, terminan, y se dan cuenta que esa persona, todo lo que dijo, pues fueron inventos. Pero durante toda la audiencia, nunca, nunca hubo una figura jurídica que estaba obligada el juez a hacer, a tomarles protesta. Pueden llevarlos a prisión, pueden a ellos enjuiciarlos o no. No pueden enjuiciarlos puesto que no se les recibió la protesta ni se les hizo el apercibimiento de conducirse con esta verdad. Pueden obligar a declarar a un familiar del imputado que no haya declarado anteriormente. ¿Dónde se encuentra eso? Antes de que conteste Hugo, quiero que los demás también lo busquen porque nada más están esperando que Hugo lo encuentre y lo diga. Miguel Ángel Bautista Franco, dime el número. El deber de testificar se encuentra en el artículo 360, maestro, y la facultad de abstención cuando son familiares, como usted dice, en el 361. Perfecto. Aquí necesito acelerarlos precisamente para que lo busquen, su cerebro empiece a correr, su cerebro se meta dentro de lo que es la urgencia de una audiencia. Porque imagínense que están ahí sentados, pues ahorita va a hablar Hugo, pues todos nos quedamos callados, lo busca en la computadora, es más fácil ponerle una palabra y que nos remita y decimos, con esta, no. Todo esto deben de hacerlo por fuerza con el código en la mano. No está mal que Hugo lo haga, pero también me gustaría que lo hiciera con el código en la mano y no en la computadora. Hasta eso, maestro, sí me acordaba del artículo, porque ya Perfecto, lo he leído. perfecto, eso es maravilloso. ¿Te tardarás más o te tardarás menos con la computadora y con el código? ¿Con cuál crees que sea más rápido? Obviamente con la computadora, ¿no? Porque como lo menciona, busca, indexa la palabra, pero pues ya me estoy haciendo el hábito de leer más seguido el código para decir, bueno, esto creo que está por acá. Es el 300, 200, ciento y tanto. En esos momentos, estando en la audiencia, tal vez con una computadora dices, pues lo busco, no es malo. No, no es nada malo, no. Pero por una u otra situación, que la computadora no vaya cargada, que el tribunal no te deje meterla, que el archivo no lo encuentres, lo que sea. Debemos acostumbrarnos, uno, a ubicarlo en el código lo más rápido posible. Y llegar ya al grado superior es tener que mencionarlo sin siquiera buscar. Los artículos que yo les he dicho hasta ahorita, ¿han visto si los he buscado? No. ¿Por qué? Porque los tenemos en el cerebro y decimos es 360 y algo. Ah, ahora sí lo corroboro. 361. Para la siguiente, 361. Para la siguiente, 361. Para la siguiente, 361. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeritos? Por cuanto a la fracción segunda del 173, inciso B, vamos a escuchar el comentario de nuestra querida maestra Alba. Adelante, Albita. El desahogo de pruebas se realiza por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. Esto pues nos habla de la valoración libre y lógica de la prueba, que no puede delegarse en otra persona esa responsabilidad. Tiene que ser el juzgador que lo había estado haciendo anteriormente. Muy bien, muy buen apunte.
Vamos a escuchar de Rafael Hernández Solís, el 173, inciso B, fracción tercera, si se afectaría o no a algún otro principio de manera indirecta. Rafael, En términos del 66, maestro, adelante. 173, apartado B, fracción 3. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. Bueno, lo entiendo es si por decir, si el juez, en este caso, el juez que va a conocer del juicio, hubiera sido juez de control, ¿no? En ese mismo juicio, pues. Quiero que Y me digas los artículos que prohíben eso. es el 20. A ver, permítame. Mm, Es la fracción 4 del apartado A del artículo 20 constitucional, maestro. Maravilloso. ¿Y del Código Nacional? Ah, no, del Código Nacional, ese sí se lo ando viendo. Creo 351. Busquen. Principio de suspensión. Dice el Ah, maestro Néstor 350. Vamos a ver. ah, sí, 350, maestro. Gracias. Artículo 350, prohibición de intervención. Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento. Gracias, querido maestro Rafael, y sobre todo gracias al maestro Néstor que nos corrige. Yo menciono 351 y él me dice no, 350. Perfecto, maestro Néstor, muchísimas gracias. Ahora vamos a preguntarle también a nuestro querido Ricardo Pino que nos haga un breve resumen de estas tres fracciones. Maestro Ricardo Pino. Perdón, profe, es que acabo de entrar ahorita, como hace 3 minutos más o menos acabo de entrar. Bueno, vamos a preguntarle a Jesús. Maestro Jesús. Sí, maestro. eh, bueno, esto es importantísimo, maestro, porque reafirma la presencia del juez y da vida a lo que sería el principio de inmediación. Eh, Como no lo acaba de reafirmar, en ninguna audiencia debe estar ausente el juez. Sería la primera fracción. En la segunda, el desahogo de las pruebas eh, no tiene que ser distinta al juez. Esto vuelve a recobrar la presencia física de esta persona. Y en la fracción tercera, sobre la excusa, maestro, del juez, si es que conoce ya del asunto, tendrá que excusarse. Ujú. A grandes rasgos. Vamos a escuchar a José Manuel, su punto de vista también de estos tres. José Manuel, está apagado el micrófono, José Manuel. Maestro, le estaba diciendo que me ausenté poquito y no pude, no tengo la hilación de lo que están comentando, pero sí me llama mucho la atención, maestro, de la tesis que tenemos aquí en la computadora. La parte, lo último que está en rojo, más precisamente donde habla de los componentes paralingüísticos. Esto sería semejante a lo que se le llama em, la psicología del testimonio. Muy bien, muy buena. Maravilloso, maravilloso. La psicología del testimonio es algo que se utiliza dentro de esos avances científicos.
para que nosotros podamos darnos cuenta cómo una persona no puede percibir las cosas de manera similar a otro, dependiendo de sus características, tanto físicas como inclusive en el lugar en el que se encontraba y la percepción de esto. ¿Sí? Les voy a encargar que busquen un criterio acerca de la psicología del testimonio y cómo tiene una relación especial con la paralingüística. Muy bien, maestro José Manuel. Gracias, maestro. Este es otro criterio que también es relativo a la inmediación. No sé si sea posible que pudiera darle lectura nuestro querido Pablo Vital al criterio que está en pantalla. Sí, maestro. Principio de inmediación como regla procesal requiere la necesidad de la presencia del juez en el desahogo de la audiencia. En el procedimiento penal, acusatorio, adversarial y oral, el mecanismo institucional que permite a los jueces emitir sus decisiones es la relación de una audiencia en la cual las partes, cara a cara, presentan verbalmente sus argumentos, la evidencia que apoya sus posiciones y cuentan además con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. Acorde con esta lógica operativa, el artículo 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor, dispone que toda audiencia se desarrollará en presencia de un juez, del juez, lo que implica que el principio de inmediación en esta vertiente busca como objetivo garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes, asegurará la presencia del juez en las actuaciones judiciales, así como evitar una de las prácticas más comunes que llega al agotamiento del procedimiento penal tradicional, en el que la mayoría de las audiencias no se designaban, dirigían por un juez, sino re, por su realización se delegó al secretario del juzgado y esta misma protección también se delegaron el desahogo y valoración de las pruebas. Acabo de enviarles el link al grupo semanal, el de septiembre. Tenemos 19 participantes. Cuando vea que están los 19, voy a borrar el enlace anterior. Ingresen, por favor. Ya somos 19 miembros. De 83. ¿Está bien o no, compañeritos? Así tengo más oportunidad de dedicarme a ustedes, de estarlos molestando más. ¿Es correcto o no? ¿Alguien quiere darme su punto de vista del criterio que está en pantalla? Maestro, bueno, yo considero que es importante la situación y el principio de inmediación, ya que a veces, incluso en los juzgados civiles, llega a ocurrir que ¿cómo decirlo? Cada secretario tiene su punto de vista, cada quien, realmente el juez nada más es un vigilador del juzgado y tanto los secretarios y los proyectistas hacen todavía pues según su criterio, entonces nada más el juez está vigilando y si hacen de una secretaría lo hacen de una forma y de la otra
lo hacen totalmente diverso, pues ya hay criterios como que dices, y es el mismo juez. Eso en materia civil. En materia penal, pues ya hay un mejor control y pues ya hay una responsabilidad designada a la persona que está encargada de impartir la justicia. Muy bien. Si nos damos cuenta, el criterio menciona un hartazgo, ¿no? ¿Sí lo menciona o no? ¿Qué es hartazgo? Sí, maestro. ¿Alguien quiere decirle a mi querida compañerita qué es el hartazgo? ¿Alguien quiere decirle? En términos del 66, maestro, será una conducta repetitiva de la cual pues ya estás cansado, fastidiado. Definitivamente. En términos del 66, pues es una molestia, un fastidio, algo que ya cansa. Aquí por mi barrio le dicen que ya estás hasta la madre. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Muchos de ustedes son civilistas o laboralistas, ¿cierto o no? Quiero que me digan si hasta hoy los principios que estamos viendo se aplican en la materia civil, laboral o mercantil, con esta profundidad que vemos en materia penal. Maestro, en términos del 66, ¿puedo Adelante, hacer un comentario? de verdad. Bueno, yo considero que no sé, como de usted lo refería la anterior vez, de que antes el penal era el que vulgarmente podríamos decir que le metían todo la mano, en la materia. Y ahora, pues, y antes se consideraba, no, que el civil que te protege más. Ahora ya lo veo estudiando esta materia, pues que no es cierto. En esta semana simplemente es como comentario, porque sí hubo cierta molestia por mi parte. Hice unos medios preparatorios, ya se iba a desahogar la audiencia, y nada más por una confesional que las preguntas no tienen que ser, ¿cómo se llama?, cerradas, las hice abiertas, me desecharon todas y realmente pues ni siquiera las valoró el juez, las calificó la propia secretario y simplemente me dice, ¿sabes qué? Pues hazle como quieras o vete a otro recurso, lo cual pues conlleva pues 6 meses o 3 meses en retraso y viendo no nada más en esa, sino también en materia familiar. A mí no me conviene o no estoy en un convenio de guardia compartida, te lo voy a desechar. Le, Me previno, se lo presenté, se lo fundamenté y hubo molestia de su parte y en su acuerdo dice, si no te parece, pues vete a otro recurso, interponen los recursos que quieras y si no promueves en tanto tiempo, se va a desechar el juicio. O sea, con violaciones que realmente digo, y a la juez ni la conozco, ni sé quién es. Vas a hablar con el secretario, pues hazle como quieras. El problema que tienen estas materias es que se rigen por una literalidad, por la cuestión de las pruebas. Hoy existe al menos uno de los criterios de la Corte que es inclusive en vía común, que nos habla sobre la prueba posible. Y la prueba posible precisamente señala algo similar al hartazgo, algo similar a que los jueces, de alguna manera, llegan a grados irracionales para permitir aquello que tratamos de esclarecer. Y sobre todo esa imposición de ellos como autoridad, de que no te lo permiten simple y sencillamente por una interpretación personal o análoga que llevan, sin llegar a las profundidades de los derechos humanos y de sobre todo el tratar de saber qué fue lo que pasa y poder llegar a una sentencia, viene de la palabra sentir o sentimientos.
Y desde luego que se violan no solo este, sino varios principios constitucionales. Por eso el 17 de la Constitución, párrafo tercero y quinto, cuando se hizo esta modificación, nos dice que por encima de los formalismos procesales debe de darse solución a los conflictos. Les voy a pedir que busquen cuándo se llevó la reforma del 17 constitucional, así como su exposición de motivos, para que vean a profundidad de qué estamos hablando. Muchísimas gracias, querido Pablito. Vamos a continuar sobre el control difuso. Vamos a pedirle de favor que le dé lectura nuestro querido Miguel Ángel Bautista Franco. Con mucho detenimiento, Miguel, muy despacito, no lo leas linealmente, corriendo. No, no, no. Date las pausas con calmita para que se pueda ir poco a poco razonando. Si es necesario que te regreses un poco, que vuelvas a leerlo, que profundices, hazlo, pero no que sea de manera lineal, porque este es un concepto un poco difícil. Adelante, Miguel Ángel Bautista Franco. Época, décima época. Registro 2009003. Instancia, primera sala. Tipo de tesis, jurisprudencia, mayo de 2015, tomo 1. Amparo directo en revisión. Es procedente cuando en la demanda se alega la omisión de la responsable de realizar el control difuso de constitucionalidad de una norma general. De los artículos primero, 107, fracción 9 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el ejercicio del control difuso de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales responsables debe considerarse incluido en el supuesto de constitucionalidad de normas generales previsto para la procedencia del recurso de revisión en el citado artículo 107, fracción 9, siempre y cuando el quejoso se duela de la omisión de dicho control difuso en su demanda de amparo, vinculada con normas específicas de la ley secundaria, sea que ese planteamiento se analice u omita por el Tribunal de Amparo. Lo anterior es así, ya que dicho control consiste en preferir la aplicación de las normas fundamentales de derechos humanos sobre aquellas que los contravengan, para lo cual necesariamente debe hacerse un contraste entre las disposiciones legales y las fundamentales para determinar si las primeras se ajustan a las segundas mediante el seguimiento de los pasos señalados por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. 69, diagonal 2011, novena, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro tercero, toma 1, diciembre de 2011, página 552, de rubro, pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Es decir, primero, hacer una interpretación conforme en sentido amplio por la cual se favorezca la protección más amplia de las personas. Si esto no es posible, llevar a cabo una interpretación conforme en sentido estricto, según la cual, ante varias interpretaciones jurídicamente válidas, preferir la que más favorezca los derechos fundamentales y, finalmente, cuando ninguna de las anteriores opciones es posible, atender directamente a la norma fundamental en inaplicación de la norma secundaria incompatible. Artículos relacionados, constitucional, primero, 107, fracción novena y 133. Es todo. Quiero preguntarle a Miguel,
¿Cómo supo que ese número era el 69? El que está en romano. ¿Cómo llegaste a esa conclusión que era el 69, Miguel Ángel Bautista? Hasta, porque la L es 50, la X es 10, luego hay una letra I que es 1 y luego otra X que se resta, entonces es 59 en romano. Ahora quiero preguntarles a los más jóvenes si eso lo vieron en la escuela. Y con las películas de Rocky te apoyabas. Por lo regular, los jóvenes tendrán la respuesta más que los grandes. A nosotros nos los daban a profundidad y es más, con el paso de los años se nos olvidaba. Mientras que los más jóvenes es más difícil que puedan tenerlos a la mano, ubicarlos. Les acabo de enviar una pequeña imagen al chat precisamente de septiembre, donde viene esta numerología, estos numeritos. Ah, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 10, esto es 20, esto es 100, esto es 50, esto es 1000, etcétera, etcétera. Porque no está de más saberlo, ¿cierto? ¿No? Ahora, por cuanto al control difuso, quiero preguntar precisamente de quienes tienen sus monitores apagados, ¿qué fue lo que pudieron comprender sobre el control difuso? Vamos a preguntarle, ¿quién tiene el Motorola G60? Parece ser que es un espía, parece ser que no nos contesta. ¿Qué debemos hacer, compañeritos? ¿Qué me recomiendan? Miguel Ramírez lo piensa, pero no lo quiere decir. Miguelito, ¿qué debemos hacer? Llamarle la atención. ¿Cómo le llamamos la atención, Miguel? A lo mejor fue por el pan, maestro. Ah, no, entonces sí es muy importante, muy importante. Todos en el fondo dicen, pues que lo saque. ¿Qué es lo primero que pensamos? Pues decimos, no, pues va a ser mala onda. Eso no se ve muy bien. Ayer tuve la oportunidad de que me mandó un mensaje un alumnito y me dijo que si podía compartirle la clase de ayer. Déjenme enseñarles. Este joven me mandó mensaje, pero ¿saben desde dónde nos escribe? Desde Bolivia. ¿Eso es bonito o está mal? ¿O está feo? Van a ver el video donde ustedes están en Bolivia o en Perú o en otros lados. No solamente en la República, porque pienso subir al menos los videos de los principios. Y es por ello que agradezco mucho la participación activa, pero también de todos los que no, para que estén muy presentes. Humberto Alonso, ¿qué puedes hablarnos acerca del control difuso, Humberto? Buenas noches, maestro. Pues es un poquito complicado. Te habla de la este, realidad y la convencionalidad, pero sí, es una situación donde pues hay que analizarlo de una forma en donde podamos esclarecer realmente los derechos de las personas. Eh, Hay que profundizar, realmente me cuesta un poquito entenderle, pero lo que podría hacer, bueno, lo que veo que va orientado hacia los derechos de la persona, de los que está marcando la Constitución. Perfecto, Humberto, gracias. Vamos a escuchar la explicación que nos va a dar
nuestra querida maestra Alba. Maestra Alba, ya lo hemos platicado. Sí, maestro, pues nos dice que la interpretación pues debe de ser sistemática y teleológica y que todo esto va encaminado al principio por persona, que esta interpretación debe de ser conforme a la Constitución política y a las normas relativas a los derechos humanos, que es lo que se está tratando de proteger en este caso. Muy bien, Ese maestra. sería mi comentario. Ponga en control difuso. Bueno, primero, todos estos criterios que estamos viendo, que apenas estamos iniciando, quiero que le pongan una anotación personal. Ah, esta chingadera es esta. Ah, esta madre se creó para esta. Ah, esta madre ya le entendí o no le entendí. ¿Por qué? Porque no tiene caso que se lleven los criterios y que al final digan, pues, quién sabe qué chingado significa o para qué lo pusieron. No. Ah, entonces le voy a poner esto o un ejemplo. Cuando pase esto, esto me sirve para esto. Primero, porque si no, no estamos profundizando. ¿Vamos bien? Dos, por cuanto a cada uno de ellos, repito, de manera individual, hay que llegar a una convicción. Si ahorita le tuviéramos que poner una anotación, pónganle la siguiente. Esta anotación, precisamente, sería la del control difuso, dos puntos y seguido, inaplicatoriedad. Inclusive hasta la palabra es un poco difícil de repetir, ¿verdad? A ver, quiero que la digan. Inaplicatoriedad. Inaplicatoriedad. ¿Alguien más? Inaplicatoriedad. Inaplicatoriedad. Se oye medio marihuana y dices, ah, cabrón, está difícil un poco de mencionar. Fíjense lo bello, lo maravilloso de esto. Imagínense un pinche artículo de la ley que esté mal hecho. Se propuso, lo hicieron los legisladores, llegó hasta el punto de que fue promulgado, y cuando ustedes lo ven dicen, oye, pero no mames, como que esto violenta un principio. Y en esos momentos José Manuel, al ver el artículo, dice, oye, este pinche artículo está mal, porque le ponen la madre al derecho de igualdad, a la presunción de inocencia, a la contradicción, a cualquiera de ellos. José Manuel estaría conforme con ese artículo o quisiera que lo quitara, quisiera que lo reformara, ¿sí o no? Les encargo un criterio por ahí, en el cual señala, se los voy a comentar a grandes rasgos, ustedes van a tratar de buscarlo, que es sobre una inconstitucionalidad. En el Código Federal de Procedimientos Penales señalaba que cuando una persona no podían ubicarla, ¿sí?, en su domicilio, pues entonces tenían por reproducido el dicho que él había hecho en los primeros momentos del procedimiento y reproducirlos en la audiencia de juicio. Imagínense, hay un testigo de cargo importante. Hay que presentarse ante el juzgado para que sea total y absolutamente interrogado. Pero sale por ahí la autoridad y dice, pues mira, nosotros fuimos a su casa, no lo encontramos, no pudo llegar y pues vamos a tomar en cuenta lo que dijo en su primer momento, en las primeras etapas. ¿Le pondría eso en la madre al juicio o no? Vamos a preguntarle a Ricardo Pino, ¿qué principio se violenta ahí? Ricardo Pino. Principio. Te va a apoyar Ángel Copado. Ángel Copado. En términos del 66, maestro, sería el principio de legalidad, maestro. No. Miguel Ángel Bautista Franco.
Principio, violación al debido proceso, 14, párrafo segundo de la Constitución. No, eso es muy general. Miguel Ramírez. Perdón, maestro, es que no escuché, por eso me puse los audífonos. Maestro Jesús. Maestro, tengo un desorden aquí en la casa por un cumpleaños y por eso me acerco mucho porque no se escucha, pero este, yo pienso que sería el de la exacta aplicación de la ley, maestro. Muy bien, primero felicidades y que la pasen muy bien. Y segunda, no es este. Pero Julián nos va a salvar. Julián es el que nos va a sacar del problema. Adelante, Julián. De la defensa técnica y adecuada, maestro. No. Hugo. Maestro, el principio de inclusión probatoria. No. Se acerca mucho lo que... Alba. Presunción de inocencia como regla de trato, maestro. No. Rafael Hernández Solís. Principio de inmediación, maestro, porque no se desahoga la prueba ante el juez. No. Se los voy a poner más sencillo. No pueden llevar pruebas, bueno, medios de prueba o datos de prueba, ¿sí? A la audiencia de juicio y quererlos valorar en la audiencia de juicio. Está prohibido. Que los antecedentes a la audiencia de juicio no sean valorados en ese momento. ¿Cuál es, Alba? Es el principio de prohibición de que no se presente ningún antecedente previo a juicio, que no se puede ser utilizado para sentenciar, y está en el 20 constitucional A, fracción tercera, en relación con el 320, el 259, el 384, 385, 386 y 378. Maravilloso apunte de nuestra querida maestra Alba. Si nos damos cuenta, escuchar el planteamiento, uno, a veces no lo podemos entender bien. Tal vez eso desde luego es culpa de un servidor, porque tal vez no sea muy claro. Pero también debemos nosotros de darnos cuenta de que existen un montón de principios. Imagínense en esos momentos, dices, oye, pero pues no mames, eso está mal, güey, ¿cómo vas a hacer valer esa chingadera? Fácil, va al Ministerio Público, sabe que tiene testigos de cargo, él nada más dice, ¿sabes qué? Mira, pues no lo encontramos en su domicilio y pues por eso lo que dijo en las primeras declaraciones es lo que nos va a ayudar a sentenciarlo. Uno de los criterios de la Corte, precisamente por la inconstitucionalidad de ese artículo, dice, mi madre, esto no puede ser porque entonces le ponen la torre a esta prohibición de antecedentes para ser tomados en cuenta al momento de la audiencia de juicio. ¿Qué es el control difuso? Es porque una norma, un artículo, violenta el derecho humano. Y solamente al estar ya ante los tribunales, están obligados a poder ver eso. Oye, fíjate que ya lo estuve analizando y sí es cierto, esa madre está mal hecha, el artículo está mal. Es por ello que no podemos hablar de una supletoriedad, sino de una ¿qué les dije que era sinónimo? Que les costó El trabajo la 366, palabra, maestro, es Inaplicatoriedad. obligatoriedad. que lo inaplique, que lo inaplique. Si nos damos cuenta aquí, dentro del criterio que nosotros estamos viendo, nos dice, de los artículos primeros, 107, fracción novena y 133, deriva que el ejercicio del control difuso de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales responsables debe considerarse incluido en el supuesto de constitucionalidad de normas generales, previsto para la procedencia del recurso de revisión en términos de este 107, fracción novena, y siempre y cuando el quejoso se aduela de la omisión de dicho control difuso en su demanda de amparo.
vinculada con normas específicas de la ley secundaria, sea que ese planteamiento se analice o omita por el Tribunal de Amparo. Lo anterior es así, ya que dicho control consiste en preferir la aplicación de las normas fundamentales de derechos humanos sobre aquellas que la contravengan, por lo cual necesariamente debe de hacerse un contraste entre las disposiciones legales y las fundamentales. Y aquí viene lo más importante. Si las primeras se ajustan a las segundas. Si esas normas que fueron emitidas contrastan perdón, son coincidentes con los derechos humanos, si no, no sirven. Esas normas o artículos que hicieron, de alguna manera nosotros podríamos hacerlo valer. Vean el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay una parte importante en la cual señala precisamente qué puede hacer el juez por cuanto a la reclasificación jurídica y en qué momento. Disculpe, ¿qué artículo, maestro? 142. Los artículos que mencionó Alba es el 20 constitucional, inciso A, fracción tercera, coma, en relación del 259, ¿sí? En relación del 358, me parece, en relación 359. 359, Perdón, perdón. Es en relación primero con el 320, ajá, luego el 259, el 384, 385, 386 y 378. vamos a ponerlos en orden. El 320 lean. Bueno, primero lean el 259. Uno del 76. Adelante. Artículo 259. Generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación, recabados con anterioridad al juicio, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Si nos damos cuenta, hay una prohibición de los antecedentes, ¿cierto? ¿No? Ahora lean el 320. Termina de 66, ¿no solo leo? Alba. Sí, artículo 320, valor de las actuaciones. Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este código. Sería todo. Hemos escuchado muchas veces y nos dicen, oye, es que no puedes llevar lo que presentaste en la vinculación a la audiencia de juicio. Y mucha gente dice, oye, pero entonces tengo que tener otros testigos, tengo que poner otro perito. No se refiere a eso. Se refiere a que lo que quedó ahí plasmado no puedes hacerlo valer en la audiencia de juicio. ¿Para qué o por qué? Porque lo que nosotros hacemos al darlos como datos de prueba o lo que haya surgido en un medio de prueba en esos momentos, ¿sí? No pueden ser tomados en consideración en la audiencia de juicio y quererlo hacer valer. Imagínense que hay, por ejemplo, la declaración del imputado en el que aceptó los hechos. Pero en la audiencia de juicio, en términos del 377, ¿qué nos dice el 377?
en términos del artículo 66, Hugo, por favor. artículo 377, declaración del acusado en juicio. El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside la audiencia le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las partes. En este caso, se podrá utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El órgano jurisdiccional podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho. El acusado podrá solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que preserve la disciplina en la audiencia. En la declaración del acusado se seguirán, en lo conducente, las mismas reglas para el desarrollo del interrogatorio. El imputado deberá declarar con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. Ahora lee el 378. ¿Se escucha? Sí. Ok. Ausencia del acusado en juicio. Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a este como prueba, ni se podrá utilizar en el juicio bajo ningún concepto. En el pasado, pues les pegaban, los madreaban, les daban de tehuacanazos. Bueno, tal vez en otros países, pero en México no, ¿verdad? Entonces, imagínense esa persona que dice, no, sí, yo sí lo maté. ¿Por qué? Porque si no lo decía, le iban a poner otros cargos. Que él aceptó el robo. ¿Por qué? Porque si no lo iban a acusar de homicidio, etcétera, etcétera. Eso servía para sentenciarlo al final. Hoy, precisamente esta prohibición de que los antecedentes se tomen en cuenta dice, no, 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 no. 378. Si decide no declarar, todo lo que haya dicho antes no podrá ser utilizado en su contra por esta prohibición gigantesca. ¿Vamos bien? Ahora, si ustedes analizan también lo que señala el 384, 85, 86 y 87, tienen una distribución. El 384, ¿qué prohíbe? ¿Hacer valer qué en la audiencia de juicio? Antecedentes procesales. ¿Cuáles? ¿Qué nos dice el 384? Términos del 66. Por favor, Miguel. Artículo 384. Prohibición de incorporación de antecedentes procesales. No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado. Es una prohibición específica. No se pueden hacer valer nada que haya sido alguno de los medios alternos o formas anticipadas. No lo pueden hacer porque eso no se está desahogando en juicio. El 385, ¿a qué se refiere? Personas, testigos, objetos. ¿A qué se refiere el 385? En términos 66, maestro. Adelante. Artículo 385, prohibición de lectura, incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos. No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público de la Investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. No se podrán incorporar como medios de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. Esto, Todo aquello que ha quedado por escrito no puede llegar a la audiencia de juicio. Debe de llegar a través de quién?
de una persona. Por eso el 383 se utiliza siempre, porque se tiene que responsabilizar, ¿no?, a la persona. Si ustedes se dan cuenta, el 300 al menos 86 también tiene una prohibición por cuanto a quiénes. Policías y ministerios públicos. Sí. De los informes que hayan dado. El 386, ¿qué dice? En términos de 66, lo leo, maestro. Por favor. Artículo 386. Excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores. Podrán incorporarse al juicio previa lectura, reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos. 1. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. O 2. Cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada. Eso es todo. Las declaraciones que hayan hecho antes no van a poder hacer valer en la audiencia de juicio. No se puede. Tienen que presentarse y ser interrogados. ¿Sí? Tienen que ser interrogados. Por eso el 20 constitucional, inciso A, su fracción tercera, prohíbe todo eso. Prohíbe todo eso. No puede llegar nada de eso y quererlo valorar, ¿sí? Quererlo valorar ahorita. El 358 también nos dice algo relativo a esto, ¿sí? Desde luego que esto obedece a otro principio que veremos más adelante, este principio de prohibición de antecedentes para la audiencia de juicio, pero era necesario ahorita mencionarlo. ¿Por qué? Porque hablando precisamente del control difuso, nosotros tenemos que tener mucha, pero mucha paciencia. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean un artículo que consideren inconstitucional, que está violentando la contradicción, la imparcialidad, la igualdad, cualquiera de ellos, digan, oye, es que esto está mal, cabrón. Es más, lo voy a hacer valer porque este pinche artículo está jodido. No es una interpretación, no, el artículo está mal. Cuando esto llegara a los órganos superiores, ellos tienen que vigilar conforme a lo que es nuestra Constitución y a las convenciones. Las convenciones celebradas entre México y otros países, eso es la convencionalidad. Oye, fíjate que ya lo analizamos y en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de tal, esto también pasó y sin en cambio se declaró que esto no podía ser correcto. Recuerden que la prisión preventiva oficiosa se ha declarado que violenta la convencionalidad y que esta no puede ser en automático, debe de analizarse pormenorizadamente, ¿cierto o no? Entonces, el control difuso es algo muy difícil, porque primero tendrían que ver un pinche artículo que los violente. Secundario, como ven en el ejemplo. Secundario totalmente. ¿Para qué? Para que de esta manera digan, oye, este pinche artículo está mal, está jodido. Yo les comentaba del 142. ¿Qué dice el 142 por cuanto a la reclasificación jurídica? En términos del 66, maestro, del 142, digo. Sí, me parece 142. Solicitud de órdenes de comparecencia o de aprehensión. 143, maestro. 143 de nueva cuenta, gracias maestro Néstor por corregirnos. En el 143 vean una parte que habla precisamente
sobre la reclasificación jurídica que hace el juez por cuanto a las órdenes de aprehensión. ¿Pueden darle lectura? Sí, maestro, es el penúltimo párrafo, el 146, ¿lo leo? En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el juez de control presentará en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Esa es la parte que nos habla de la reclasificación jurídica. ¿El juez puede hacer una reclasificación jurídica en la vinculación a proceso? Sí, porque esto va precisamente de la mano de la certeza jurídica para que aquel que puede ser vinculado diga, ya no me están acusando por robo, es por administración fraudulenta. Esto le ayuda a manejar parámetros de defensa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero el hecho de que desde que se va a girar la orden de aprehensión ya el juez le diga que lo reclasifique, esto desde luego que va a servir para que al momento de la vinculación a proceso pudiera precisar, ¿sí? Y tal vez, sin quererlo, está violentando la exacta aplicación de la ley, porque no le ha dado oportunidad a las partes para que diriman dentro de la vinculación a proceso cuáles son los datos o pruebas que debe de llevarse a cabo. Yo lo veo un poquitito como acelerado. Siento que no debería de ser ese el momento, pero el código lo señala. Para mí podría causar otros problemas a futuro, pero yo lo analizo. Cuando ustedes vean, tanto en sus códigos, cualquiera que sean civiles, mercantiles, laborales, fiscales, agrarios, penales, oye, este pinche artículo está muy mal, está muy jodido. Deben de pedirle a los órganos que lo lleven a cabo. Ahora, Julián hace una buena pregunta. ¿Debe de ser a través del amparo? No. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo primero de nuestra Constitución obliga a todos aquellos que son o forman parte tanto de la procuración como de la impartición de justicia a que esto lo lleven a cabo en una mayor protección de los derechos humanos. Entonces, si estuviéramos desde luego en un juzgado en primera instancia, nosotros tendríamos por fuerza que hacérselo notar para que el juez desde esos momentos entre al estudio. Sí. Si nos damos cuenta, esto también forma parte obligada de la expresión de agrarios. ¿Por qué? Porque los tribunales no pueden, aunque vean muchas violaciones de derechos humanos, no están obligados a analizar todo lo que pasa en el juicio, simple y sencillamente por la expresión de agravio. Pero desde que lo debe de hacer el de primera instancia, sí, desde cualquiera, pero es obligación de nosotros hacerlo notar. ¿Sí queda claro, compañerito? Esto es una gran dificultad, como no tienen idea. Porque primero tendríamos que ver si ese artículo secundario está afectando de alguna manera los derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales. Ahora sí decir, ¿sabe qué? Inaplíquelo. Inaplíquelo porque está mal hecho. ¿Vamos bien, compañeritos? ¿Se va entendiendo esto? No, disculpe una pregunta, a lo mejor es media tonta, pero tengo esa duda. Adelante. En el caso que usted menciona del artículo 142 y el análisis que usted mencionó, ¿usted tiene alguna una constitución contra qué contratarlo y decir, en Perú, por ejemplo, se maneja de diferente manera? ¿Así se debe de hacer o cuál es la forma correcta? De hecho, más que nada, porque debemos encontrar dentro de nuestras legislaciones el derecho humano que consideramos no correcto. Inclusive en Perú hay un artículo que me sorprendió, porque dice que el imputado pues tiene derecho, ahora sí que a guardar silencio o llevar a cabo su declaración, pero le pone un límite, si mal no recuerdo, de 40 minutos. Y entonces esto es como, tienes tanto tiempo, si no, te la pelaste. Y si mal no recuerdo haberlo visto ya hace un tiempo. Entonces no es que vayamos a otras legislaciones, nos sirven de ilustración para ciertos casos, desde luego,
Pero lo importante es que nosotros, al leer un artículo, sintamos que estamos. Imagínense un artículo que al menos señalara que el Ministerio Público pues tiene toda la oportunidad para poder pedir los actos de investigación que solicite el agraviado, pero no el imputado. Esto estaría bien. Sentirían que está bien. ¿Qué violentaría él? El principio de inclusión probatoria. El principio de inclusión probatoria, otro. Igualdad Imparcialidad. procesal, maestro. Imparcialidad, igualdad procesal. ¿Cuál otro? Legalidad. Legalidad, muy bien. ¿Cuál otro? Contradicción, maestro. Contradicción, maravilloso. Alba está dando una cátedra impresionante. Te felicito mucho, Alita. La presunción de inocencia en su vertiente como regla de trato. Todo esto está englobado en una bolsita. Todos estos están englobados en una bolsita. Llevo una bolsita así como la del doctor Chapatín. Y ahí están estos principios que estamos mencionando. Pero esta bolsa que los contiene, ¿qué principio es? El 66, la interdependencia. Bueno, los faculta a su análisis individual, pero esa bolsita, ¿qué nombre tiene? Debido proceso, maestro. Debido proceso. Cuando se violenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, así sea uno solito, se violenta el debido proceso. Porque se están violando a través de los juzgadores o de los procuradores, como en este caso los investigadores, se está violentando cualquiera. La justicia pronta, la contradicción, la concentración, la igualdad, la publicidad, cualquiera de al menos de los 60 distintos que podemos tener. Todos esos, de manera indirecta se violan. Y cualquiera de ellos, uno solito de ellos es debido proceso. Uno de ellos es debido proceso. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir, identificar una norma cuando ustedes la sientan. Oye, no mames, esto no es justo, güey, porque le da uno, le da al otro, otro prohíbe esto y esto, lo otro. Es más, al otro lo beneficia con esto y este lo perjudica con esto. Entonces, más allá de que pudiéramos tener un criterio o legislación, no está mal, sí existe. Pero yo sugiero que lo busquen antes de llegar a eso. En Baja California, en el Código Penal, no de nuestra Baja California, la Baja California de Estados Unidos, ¿sí? Quiero que busquen el Código Penal de ellos y se darán cuenta que hay un predelito, por así decirlo. Si una persona está ondeando los brazos en la noche o en alguna circunstancia que permita hacer pensar que se va a llevar a cabo un acto de prostitución, con eso ya lo llevan a la cárcel. Y dices, ah, cabrón. Quiero que analicen lo que es, ¿han escuchado el homicidio en primer grado, segundo y tercer grado en Estados Unidos? Quiero que busquen a qué se refiere. Y quiero que vean cómo ellos ven la premeditación, la alevosía, la ventaja o la traición y de qué forma. Desde luego que esto, de los pocos que quedamos, porque somos 19 de 80 y tantos, ¿cuántos creen que lo van a hacer? Honestamente. ¿Cuántos creen que lo van a investigar? Díganme un número del 1 al 20. Solo hubo. Parece ser que solo Hugo, dice Julián. ¿Alguien más? Prof, ya no me quedé con la homicidio en primero, segundo, tercer grado y qué más. El homicidio calificado, ¿cómo es para ellos? Gracias, maestro. De 20, levanten sus deditos, díganme en su conciencia, ¿cuántos creen que lo van a estudiar? Que lo van a buscar. No me refiero a ustedes, que yo diga, no, yo alzo la mano, no. Porque eso de levantar la mano es como si estuviéramos en un curul. Sí, yo también voto por eso, porque no mames, eso no es lo mismo. Díganme de 20, ¿cuántos cabrones van a buscarlo? Yo creo que Hugo todavía cree en los Reyes Magos.
José Manuel ha sido todavía muy benéfico, muy complaciente. ¿Saben cuántos los van a buscar? Exageradamente, muy exagerados, entre 2 y 3. Y digo exageradísimo, porque los otros 17 no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque les van a pagar por eso. ¿Les van a dar dinero? No. Pero esto puede cambiar la vida de una persona o no. Es por eso que aquí nos damos cuenta quién está preparado y quién no para absorber todo y para decir, ese es el bueno. Puedo verlos a todos, pero decir ese o ese güey. Hay un refrán, dice, cuando quieras que algo esté bien hecho, encárgaselo a alguien que está ocupado, ¿cierto o no? Desde luego que esto puede sonar como una pinche pedrada fea y digas, puta madre, ya me dio un pedradón, ¿cierto o no? Pero estoy bien en decirles esto o no, abogado. Algunos dirán, pues a mí me vale madre, me da igual. Otros dirán, no, pues la mera verdad, pues sí se oye bonito, pero pues yo no voy a dedicarle tiempo a esa chingadera. Ahora quiero preguntarles, ¿creen que yo sí le dediqué tiempo a eso? ¿Existe una distancia entre mis conocimientos y los de ustedes o no? Simple y sencillamente por curiosidad, porque decía yo, cabrón, ¿qué es esto? Y allá, ¿qué es esto? Y acá, ¿qué es esto? Chinga, esto no me lo sabía, esto está bueno, esto está padre, me gusta. ¿Por qué me gusta? Me gusta, me meto de lleno en las normas y sobre todo en el avalúo de las conductas, porque esto no es otra cosa más que llegar a la evaluación de conductas, no como hace rato nos dijo mi querido Pablo Vital, los jueces por sus huevos, hágale como quiera, hijo de tu puta madre, y esos son los jueces que ahorita estamos defendiendo para que no los quiten a los señoritos, esos son, hay humanidad en ellos, yo al menos he visto en los 25 años, 28 años que me dedico a esto y al menos 15 de los que pude haber llevado en litigios y otros 10 al menos que tuve estando trabajando como parte del Poder Judicial y de los ministerios públicos, los analicé a fondo y vi a las autoridades. Y cuando yo veía lo que los jueces hacían, decía yo, a su puta madre, qué huevos de violar la ley, qué huevos de ponerle dinero, qué huevos de que te caiga gordo y que te chingue. Y sobre todo que los exhibas. Cuando a mí me dicen, hay que salir para defender a los jueces, digo, no mamen, ¿cuáles jueces? De 10, se los juro, yo he encontrado uno que diga, no, ese cabrón me cae de madres, que hasta que hay que hacerle una pinche lápida. ¿Qué digo una lápida? Un pinche monumento. ¿Cómo se le llama ese monumento? ¿Podría ser un busto? Un Partenón, dices, chingue su madre, ese güey sí se lo merece el hijo de su puta madre. Pasarán los años y algún día dirán, ¿y Miguel? No, pues quién sabe. No, pues le voy a llevar unas flores. Y cuando lleguen van a decir, no mames, pero pues todas las tumbas están pisoteadas, no hay ni madres. Es más, ni flores tiene. Dirán, puta, pinches culeros, aunque sea le hubieran puesto una pinche lápida culera, o le hubieran puesto aunque sea algo así encimita para que dijeran, aquí está este güey. Nadie les va a reconocer eso, ¿sí? ¿Creen que me va a reconocer el mundo por esto? Y tampoco lo quiero ni lo deseo. ¿Para qué madre si ya ni lo voy a ver? Nadie les va a reconocer esto, güey, salvo las personas que estén en sus manos. ¿Queda claro? Esas personas se lo merecen. Porque todos hemos pasado por eso. ¿Queda claro, compañeritos? Y desde luego, como siempre, y disculpen el regaño, pero no es otra cosa más que sensibilizarlos. El maestro no debe de tocar el cerebro de los alumnos, debe de tocar su alma. Ese sí es un maestro, no el otro. El otro les da conocimiento, no está mal, pero sensibilizarlos es lo importante. Quiero que vean la película de magistral de Sidney Poitier, un negrito, al maestro con cariño. Y dices, la madre, ¿cómo se preocupa por los alumnos y hasta en su vida para poder cambiarlos? Y dices, puta madre,
cambiarlos, aunque sea chingadazos o regaños, pero él lo hace por su bien. Y no nada más dar clases, no es lo mismo. No es lo mismo dar clases, ¿sí? Que tratar de enseñar, no es lo mismo. ¿Vamos bien, compañeritos? Desafortunadamente ya nos abordan 2 minutitos después de las 8. No me queda más que agradecerles muchísimo que hayan estado aquí. Si pueden, mañana de 5 a 9 nos vemos otro ratito o domingo de 10 a 1. Y si no, al menos de lunes a viernes de las 6 a las 8. Y los felicito mucho porque son de los pocos que han quedado. Si nos damos cuenta, hemos iniciado con grupos hasta de 100 jodidos entre semana. Y si yo los globalizo con los de los sábados y domingos, han llegado a ser 300. He tenido grupos de 400. Y al final solamente quedan 10. Es más, 15, 20. Estamos iniciando septiembre. Este curso se termina todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses faltan? 4. Ahora, ¿cuántos creen que queden de estos 20? Se los dejo en la conciencia. Pasen bonita noche, compañeritos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Buenas noches, maestro. Gracias. Muy buenas. Gracias, maestro. Buen fin de Gracias, semana. maestro. Gracias.